Buenas noches, mi nombre es Edison Medina y mi grupo y yo venimos a hablarle sobre la Gran Colombia del periodo de 1821 a 1831. La formación y objetivo de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue oficialmente conocida como la República de Colombia. Fue un proyecto ambicioso de nuestro libertador Simón Bolívar, que él quería una América unida, fuerte, crear un solo país entre, entre Nueva Granada, Venezuela y Quito, que hoy conocemos como Ecuador. Su objetivo, Simón Bolívar desempeñó un papel muy importante en la creación de la Gran Colombia, pero él no estaba solo, también habían varios líderes que lo acompañaban. Simón Bolívar fue el fundador y presidente. Bolívar tomó un papel muy importante e impulsó a la Gran Colombia, concibiendo con una idea de una América unida. Fue el primer presidente de la Gran Colombia desde 1819 hasta 1830. Su liderazgo militar fue crucial para asegurar la independencia de los territorios que conformaron la Gran Colombia, Nueva Granada, Venezuela y Quito, repito. Sus victorias en la batalla de Boyacá y Carabobo fueron decisivas. Bolívar articuló la visión de una América unida, una fuente en sus escritos, discursos, el discurso de Angostura abogó por un gobierno central fuerte y una confederación de naciones hispanoamericanas. Simón Bolívar, ese era su gran sueño, tener, como ya dije anteriormente, una América unida, pero él no estuvo solo en ese proceso. Fue, por así decirlo, algo que Bolívar quiso hacer, quiso plantear, pero como ya sabemos, hoy en la actualidad ya no existe la Gran Colombia. Buenas, mi nombre es María Reyes y les voy a hablar sobre otros líderes importantes. Un líder importante fue Antonio José de Sucre, que fue uno de los más leales y capaces de los generales de Bolívar. Él jugó un papel crucial en la batalla de Pichincha, la que liberó a Quito, Ecuador, y aseguró su incorporación en la Gran Colombia. También lideró en la batalla de Ayacucho, que selló la independencia de Perú y Bolivia. Otro puede ser Francisco Paula Santander. Él fue el vicepresidente de la Gran Colombia. También jugó un papel importante, pero en la organización del gobierno y la administración de la nueva república. Su papel fue fundamental en la organización política de la nueva república. Otro líder fue José Antonio Páez. Él fue un líder militar venezolano que desempeñó un papel crucial en la independencia de Venezuela, aunque inicialmente apoyó a Bolívar. Más tarde lideró la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Doris Rodríguez y les voy a hablar sobre el legado de la Gran Colombia. La Gran Colombia representó un ambicioso intento de unir a las naciones hispanoamericanas en una sola entidad política, aunque finalmente se disolvió en 1830 debido a las tensiones internas y conflictos regionales. Su visión de unidad sigue siendo una idea de América Latina. La Gran Colombia fue un proyecto complejo y ambicioso, y el papel de estos líderes fue fundamental para su creación y desarrollo. Consecuencia de la disolución de la Gran Colombia para Venezuela. La disolución de la Gran Colombia en 1830 tuvo profundas consecuencias para Venezuela, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia como nación independiente. A continuación, les voy a detallar algunas de las consecuencias mencionadas anteriormente. La primera de estas es la consolidación de la independencia y soberanía. La separación de la Gran Colombia permitió a Venezuela consolidar una independencia y soberanía, estableciendo y tomando decisiones autónomas sobre su futuro. Se estableció una nueva constitución en Valencia, con lo que quedó consumada definitivamente la separación de Venezuela de la Gran Colombia. La segunda consecuencia es el surgimiento de una nueva república. La disolución de la Gran Colombia dio paso al nacimiento de una república, a la República de Venezuela,
con su propia identidad y estructura política. Este proceso implicó la definición de los límites territoriales, la organización del Estado y la creación de instituciones gubernamentales. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jorge Lezama y yo le hablaré sobre la inestabilidad política y conflictos internos en la Gran Colombia. Bueno, empezando que la Gran Colombia enfrentó una serie de problemas de inestabilidad política y conflictos internos que complicaron su existencia y eventual fragmentación. Empezando por las diferencias regionales, que las regiones que conformaban a la Gran Colombia estaban comprendidas por Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y estos tenían intereses y culturas diferentes, lo que generó tensiones y rivalidad. Otro tema es la lucha por el poder, puesto que tras la muerte del prócer Simón Bolívar en 1830 surgieron luchas internas entre las facciones políticas y los caudillos, ya que estos buscaban consolidar su poder, lo que lo llevó a un debilitamiento del gobierno central. Conflictos entre liberales y conservadores. La polarización política entre estos dos grupos fue intensa y las disputas ideológicas a menudo se tradujeron en conflictos armados, contribuyendo a la inestabilidad. También tenemos los problemas económicos, que pues la economía de este país era muy débil, ya que dependía en su mayor parte por la agricultura y el comercio. Las crisis económicas llevaron a un descontento social y esto a un levantamiento. También tenemos el tema de los separatistas, ya que las aspiraciones separatistas en Venezuela y Ecuador fueron un factor clave en la fragmentación de la Gran Colombia. Todo esto surgió en 1830, donde Venezuela y Ecuador se separaron de esta macronación. También tenemos las intervenciones extranjeras, ya que la influencia de las potencias extranjeras también jugó un papel fundamental en la inestabilidad, ya que algunos países estaban interesados en debilitar a la Gran Colombia para expandir sus propias influencias. Bueno, todos estos factores llevaron a la disolución oficial de la Gran Colombia en 1831, marcando un inicio de nuevas etapas para los países que una vez formaron parte de esta república. Otro tema que le tocaré es el impacto económico de la Gran Colombia, puesto que la Gran Colombia estuvo marcada, o su economía estuvo marcada por un fuerte y complejo impacto económico. Aquí, bueno, les hablaré un poco de temas que ya se fueron nombrados anteriormente, como lo es la agricultura, ya que la economía de la Gran Colombia era predominante la agricultura, ya que estos cultivaban café, caña de azúcar y tabaco. Y sin embargo, tras la falta de infraestructura adecuada para el transporte y la comercialización, se limitó el potencial del campo agrícola. También tenemos el comercio, ya que la Gran Colombia intentó establecer un mercado interno unificado, pero las diferencias regionales y tensiones políticas dificultaron el comercio entre las distintas provincias. También tenemos una deuda pública que básicamente tras la guerra de independencia dejó a la Gran Colombia en la quiebra, ya que habían gastos militares y faltaba recursos para reconstruir el país. También se puede hablar sobre la desigualdad regional, ya que las diferentes regiones tenían niveles de desarrollo económicos desiguales. Algunas áreas como el altiplano o el cundiboyaquense en Colombia eran más prósperas que otras, lo que generó resentimientos y tensiones entre otras regiones. Bueno, en resumen, la Gran Colombia tenía el potencial para ser económicamente viable debido a sus recursos naturales y su ubicación estratégica, pero los conflictos internos y la falta de infraestructura adecuada y a las diferencias regionales limitaron su desarrollo económico sostenible. Espero que les haya gustado mi exposición. Esto fue todo. Gracias. Buenas, mi nombre es Douglas Mora y les vengo a hablar sobre el legado de la Gran Colombia. A pesar de la disolución, el ideal de la Gran Colombia y el legado de Simón Bolívar siguiendo presente en el imaginario venezolano
influyendo en la política y la cultura del país. El ideal bolivariano de unidad latinoamericana ha perdurado a través del tiempo. En resumen, la disolución de la Gran Colombia fue un evento crucial en la historia de Venezuela, que marcó el inicio de una nueva etapa como nación independiente. Si bien este proceso estuvo acompañado de desafíos y conflictos, también se sentó las bases para la construcción de la República Bolivariana de Venezuela.